Ahorita empiezo a grabar. Y sí necesito varias cosas. Necesito uno que tengan ahí su Biblia. Necesito que aclaremos varios temas que creo que ya los hablamos, pero ver si nosotros podemos sacar el sentido original, así como hizo el Papa hoy, realmente de sacar la verdadera esencia del mensaje. Entonces, quiero que, sí trabajamos antes el tema de Ananías y Zafira, sí lo tratamos. Sí, ¿verdad? Sí, lo tratamos, sí. Entonces, justamente eso tiene que ver con el tema de los milagros y el tema de los castigos, que habíamos visto en relación a los castigos con Ananías y Zafira, ¿verdad? Pero ahora, sobre todo en la lectura de hoy, que es tan importante tanto en el curso, ¿por qué? Porque hoy la primera lectura es Hechos de los Apóstoles y la segunda lectura es Pablo, ¿verdad? Entonces, en la mañana yo toqué ese tema en relación más que todo como un debate, como un compartir para enriquecer lo que hemos visto, y utilicé la homilía del Papa y utilicé también en la mañana, no pasé diapositivas por la misma razón que no estaba todo el mundo. Entonces, ver el tema del milagro, qué se entiende por milagro, y ver, por ejemplo, que en Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar muchas cosas como demasiado extraordinarias. Entonces dice el milagro en los Hechos de los Apóstoles. Y en primer lugar, hay que definir con precisión lo que significa la palabra milagro. Sobre todo eso, ¿verdad? Se le puede dar un sentido amplio. Se puede entender entonces por milagro todo hecho extraordinario, imposible de explicar por las leyes de la naturaleza. Esa definición tiene inconvenientes. Ese es el que más vemos, un hecho extraordinario, pero tiene inconvenientes de ser demasiado etéreo, o sea, muy abstracto. Fíjense que también una desgracia puede ser un hecho extraordinario. Entonces, ¿en qué se diferencia un milagro como algo positivo o algo que se espera extraordinario, o una desgracia solo que es negativo y pues negativo en todo sentido, uno no lo espera y bueno, es una desgracia. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, cuando en nuestro lenguaje utilizamos, supóngase, en una esquina hay dos jóvenes y pasan ametrallando y a los dos, pero uno muere y el otro se salva. ¿Cómo explicamos ese tema? ¿Cómo lo explicamos de tal manera de no denigrar la imagen de Dios, ¿verdad? Porque la mamá diría del niño que se salvó es un milagro, ¿y qué diría de la que no se salvó? Entonces, ¿qué lenguaje se utiliza? Entonces, esa es ¿por qué? Porque hoy pasa eso en la lectura, en la primera lectura, y que diga el Papa Francisco lo habla muy bien, lo desarrolla muy bien. ¿Qué es lo que ahí pasa? Que me hubiera gustado que lo hubieran leído para poderlo compartir. Bueno, entonces, también puede ser milagros a hechos tan diferentes como la visión de Pedro o la muerte repentina de Ananías y Zafira. Por tanto, hay que hacer una selección y establecer una clasificación. Si desea reservar el libro de los Hechos, ese relieve, o sea, cuando el libro de los Hechos narra todos estos acontecimientos, ¿qué es lo que quiere contar?
Y eso, como lo teníamos presentado, es lo que hace el Papa Francisco hoy en su homilía. ¿Qué es lo que Hechos de los Apóstoles quiere contar? Entonces, por lo tanto, negándonos de no querer reducirlo a una colección de hechos maravillosos sin gran significado para la fe. Entonces, por ejemplo, hoy en la primera lectura se presenta el hecho de que Pedro está preso, ¿verdad? Y que, bueno, pues él... que lo saca. Un ángel lo saca, sí, un ángel lo saca. Y se van abriendo las puertas, ¿verdad? Y lo va sacando. Y entonces llega a donde está la comunidad y la comunidad, la impresión de la persona que le abre la puerta cuando él toca y la expresión de Pedro, ¿verdad? Entonces, sin que ustedes hayan oído o visto ahí, porque se las mandé tanto con imágenes de la homilía y se las mandé escrita también. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes de esa parte? ¿Qué es ahí? ¿Un milagro? ¿Qué es lo que ustedes ven en ese episodio de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué es lo que ustedes piensan que pudo haber, que quiere contar Lucas en ese episodio? La manifestación de Dios, procurando que su mensaje, que su palabra, llegue a donde tiene que llegar, porque Él lo decide así, no los humanos. O sea, los humanos decidieron encarcelarlos, pero todavía no había cumplido su misión Pedro. Entonces, como no ha cumplido su misión, Dios interviene manifestando su poder. ¿Quién más todavía, como dicen, ¿sí? que no le había llegado su hora porque no ha cumplido su misión. Esa es una de las interpretaciones, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, ¿y qué pasó? Pues sí, no le había llegado la hora, todavía tiene algo que hacer, ¿verdad? Entonces, y más o menos las personas se quedan tranquilas. Pero hay casos también donde... Pero aquí es manifiesta la voluntad de Dios. Ajá. Porque eso es lo que trata de qué hacemos sin Pedro nosotros. ¿Qué hacemos sin Pedro nosotros en el principio de la instauración de la Iglesia de Cristo? No habría llegado a su término. Bueno, si Dios quiera, sí, pero Dios había decidido que era Cristo la piedra en donde había puesto los fundamentos. Entonces, tenía que estar Pedro, lo podían haber agarrado 100 veces, que 100 veces lo habría él salvado, así como lo salvó del agua, como lo salvó de pagar el impuesto. Usted dice porque la visión todavía estaba pendiente. Sí. Okay. Sí, o sea, la intervención del Espíritu, pues. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Betsy, si lo tomamos como un milagro, yo diría pues que después de ser un hecho sensible y trascendental, hay intervención divina. Y hay una revelación. Ajá. ¿Y cuál sería la revelación? A Pedro de que no había terminado su ministerio, digamos. O sea, usted piensa igual que Kelly, que él está ahí porque no ha terminado. Entonces, ¿sí consideran ustedes que Hechos de los Apóstoles pues entra en este relato o en esta narración los hechos, por ejemplo, de Sáfira y el de en Hechos está también el de la pitonisa y en Hechos está también el del mago Simón y ahorita y hay otros más, hay más, porque también Pablo cura... El de Tabita o Tabita. Hay varios, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes consideran que estos relatos que se narran aquí en Hechos de los Apóstoles, ¿para qué son? Entonces, ¿son manifestaciones de Dios? ¿Para qué? Para que en ese momento, pues para la evangelización.
para que se desarrolle la evangelización. evangelización. Y en el momento que ya mueren es porque ya llegó, digamos que ya cumplieron con su misión. Pues yo creo que tomando en cuenta, no sé si me escucha, pero Sí, tomando en cuenta que, como dice Pablo, todo lo humano y terrestre para el que verdaderamente cree en Dios es basura, entonces ya cumplieron su misión y Dios los premia con llevárselos al cielo. O sea, no como muerte, como castigo, porque ya terminaste, sino como prácticamente coronarlos en su carrera, como dice Pablo. Bueno, entonces, ¿alguien más? Luis, ¿no? ¿O ya se fue Luis? Es ¿no? que está bien inestable, a mí se me corta y la señal. Es por eso que les dije, si consideraban que valía la pena, porque aquí, bueno, ahorita ya dejó de haber hubo demasiada electricidad, hubo mucho rayo y mucho trueno, y entonces se iba la luz. Como no es estática, sino que vienen caminando las tormentas y todos estamos dispersos. Usted manda, yo no, usted manda. No, yo si ustedes oyen, si están bien, yo estoy aquí, Son ustedes los que si me escucan, si pueden participar, si podemos avanzar. A mí se me congela la imagen, se me corta, pero se restablece, así que si en cualquier momento se corta es porque algo pasó, que no pude, sí. que no pude recontrolar. Ok. Buenas noches. A mí me encantan sus clases, así que yo aquí presente. Y a mí me encanta compartirlas también, así es que no tengo problema. Dos problemas, le decía Luis, son los aparatos que no vayan a tronar y que nos podamos comunicar, esa es toda la cosa. Que se alcance el objetivo, ¿verdad? Sí. Entonces, Luis. Sí, Betsy. Yo pienso que sí es una manifestación de Dios porque no era el momento todavía, ¿verdad? O sea, los tres están de acuerdo. Bueno, entonces vean lo que dice el comentario. Dice, puede considerarse como milagro todo hecho que traspasando las leyes de la naturaleza es obra de un personaje considerado en relación especial con Dios con Dios Padre o con Dios Hijo o con Dios Espíritu, con Dios, ¿verdad? Ajá. En favor de una persona que sufre. O sea, entonces algo muy especial, pero que tiene como objetivo aliviar el sufrimiento de alguien. Este hecho tiene un efecto teológico, o sea, básicamente este es el sentido que va desarrollándose en Hechos de los Apóstoles, porque va a suscitar o va a despertar la fe, promoviendo la alabanza o provocando un sentimiento de temor o de espanto entre los testigos, ¿verdad? O sea que el hecho va encadenado, por decir así, con la conversión, con el cambio, con la fe de otros personajes. Entonces dice, el relato del milagro responde entonces a dos condiciones. No tiene que llevar en sí mismo elementos que lo reduzcan a ser solamente una forma de lenguaje que una vez reconocida lo negaría en cuanto tal, como hemos visto a propósito la liberación de Pedro, o sea, lo de hoy. Tiene que ser objeto de testimonio de terceras personas. Quiere decir que no es algo individual para una sola persona, sino que lo tienen que estar viendo otras personas. Atestiguar. Tienen que atestiguar. Son testigos de ese evento. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo están? Natasha, ¿verdad? Natasha. Sí, Natasha está bien. Bien, gracias, licenciada. ¿Usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Estaba haciendo ejercicios un poco. Andaba haciendo ejercicios. Ah, qué alegre.
Pero ya, ahorita me conecto aquí a la clase. Sí, hizo bastante ejercicio porque está bien. Está empapada. Pero si no está mojada su blusa, si no se va a resfriar. Ahorita vengo, sí. Mejor cámbiese porque si no se va a resfriar y ahorita no estamos en esas condiciones. Licenciada, ahorita vengo. No tenga pena, séquese con polvitos y todo y ya póngase algo calientito. Bueno, entonces dice que tiene que tener por fuerza testigos, ¿verdad? Pues, porque de lo contrario, en un momento se podría negar, ¿verdad? Tiene que ser objeto de testimonio de terceras personas, lo cual excluye, oigan bien, las visiones personales, que por pertenecer a un solo individuo se derivan necesariamente de su experiencia y de su lenguaje. O sea, las visiones, todo lo que pasa en forma personal e individual no puede ser. O sea, el milagro tiene que suscitar algo de las demás personas. Por consiguiente, no entran en la categoría de relatos de milagros la vocación de Pablo. Vean ustedes eso, porque tal vez ustedes habían pensado que ese encuentro era algo milagroso. No. Solo lo había tomado como la elección de Dios, y como él era tan fervoroso en su fe farisaica, pues también necesitaba un evento que lo botara, como dicen, del caballo, que lo sacudiera a él. Eso es lo que quiero que lean. Les voy a dar unos 5 minutitos después de que termine este tema del milagro para que lean lo que yo les mandé de la homilía del Papa Francisco, porque sí necesito que lo trabajemos hoy en relación a este tema, porque sí necesito que les quede claro. Entonces, dice, en la medida en que el milagro va en beneficio de una persona que se ve agradecida con él y de unos testigos, no puede considerarse como tal el castigo del mago, ¿verdad? No, porque un castigo podría ser también un hecho así, impresionante, como el de Ananías y Zafira, que ¡bum!, murieron, ¿verdad? Se podría ver como un tema así como pues en forma negativa, pero por lo extraordinario, ¿verdad? Como un milagro de Pedro, por decir así. Entonces dicen, no se puede considerar ese como un milagro. Que quedó momentáneamente ciego por obra de Pablo, aun cuando aquel prodigio produjera el efecto de llevar a la fe al procónsul Sergio Paulo. Eso lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Aunque el número de hechos extraordinarios en Hechos de los Apóstoles desborda el número de milagros, tal como lo acabamos de definir, y aunque este número resulte considerable en el conjunto de toda la obra, es necesario delimitar las cosas y no retener por consiguiente más que 13 relaciones de acontecimientos que se pueden calificar milagrosas. O sea, no todo lo que se 13 dice. milagros, pues. 13 relatos. Y esos 13 relatos está, por ejemplo, les voy a dar, después les voy a pasar las citas para que no estén, de todas maneras esto está grabado para que ustedes después lo oigan. Todo está en Hechos, ¿verdad? 2:43, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el efecto es para todos, el autor son los apóstoles y el efecto es el temor de todos. Luego, 3, del 1 al 10. La curación en la puerta del templo, ¿verdad? Con Pedro y Juan.
El ciego, sí. El tullido. El tullido, perdón, el tullido, sí. ¿Qué efecto Que hubo? va brincando delante de ellos y ya no los abandona. Pero ¿cuál es el efecto? Pasmo, estupor y la predicación. Va. Luego 5:12. Los apóstoles, el pueblo, ¿qué hace el pueblo? Alaba. 15 y 16. Pedro, enfermos, acude la muchedumbre en busca de más milagros. Un poco lo que hacía Jesús, ¿verdad? La gente iba tras de él para más. Luego está 8 del 6 al 7, Felipe. Los posesos, paralíticos y tullidos fueron los beneficiarios y el efecto fue apego de la gente a sus enseñanzas y alegría en Samaria. Luego está 8:13 en general con Felipe, admiración de Simón el mago. Luego está 9 del 32 al 35, curación de Pedro del paralítico, que es lo que produce conversión de los habitantes de Lidia y Sarón. Luego 9 del 35 al 42, la resurrección, Pedro, la mujer de Jope, fe de muchos habitantes. Luego 14 del 8 al 10, curación también de Pablo el tullido. Los licaonios creen dioses a Pablo y a Bernabé. O sea, si ven como hay un poder, ¿verdad? En el 19 del 11 al 12, Pablo con los enfermos que suscita pues temor de todos, la gloria del nombre de Jesús y el abandono de las prácticas mágicas. O sea, hay evidentes frutos. Eso tienen que darse cuenta, ¿verdad? De los demás. No es un beneficio para la persona sola. Claro, esa persona es consolada o es curada o hay un efecto para él donde la persona se siente agradecida y alaba, pero esa es una parte. La otra parte es que los testigos hay un efecto, ¿verdad? 20 del 7 al 12, resurrección. Pablo sana al adolescente, consuelo de los huéspedes. Aquel que se cayó, ¿verdad? Ese no lo vimos hace 8 días. ¿Lo vimos? Se durmió y se cae. No, ese no. No lo hemos visto, ok. No lo hemos visto. El que se cae porque se duerme de la predicación de Pablo. Exacto. Se cae de la ventana. Ajá. Es que como les he dicho, esta clase la doy en 4 lugares y entonces a veces no sé por dónde voy con cada uno. Luego, 28 al 8, la curación, Pablo, del padre de Publio, y entra en simpatía en favor de Pablo y sus compañeros. Y el 28:9, Pablo, enfermos de la isla. Entonces hay una especie de conversión. Bueno, ven que aquí ustedes van. Sí, pero lo que quiero, el trabajo que tienen que hacer es este. Ustedes seguramente han visto otros milagros más y yo no se los estoy mencionando. Entonces yo quiero que ustedes en todo ese hecho, ustedes hagan un análisis de qué habían visto ustedes como milagro que no están aquí dentro de esos 13. Y ustedes mismos van a sacar la conclusión, porque no hubo un efecto, no sé, ustedes sabrán de acuerdo a lo que vayan viendo, porque hay muchos más. O sea, buscamos las cosas asombrosas. Eso. Y tenemos que analizar si son o no son milagros de conformidad con el fruto que den. Bueno, de hecho no van a ser, porque no están considerados aquí. De hecho no van a ser milagros. O sea, lo que les estoy diciendo es que estos 13 son los únicos relatos que son considerados milagros. Si ustedes pensaban otros, ustedes van a hacer el análisis. ¿Por qué no estaban en esta lista de los 13? ¿Me comprenden? Entonces les di... Comprender por qué. ¿Por qué? Comprender por qué no son milagros. Exacto. Porque yo les di
qué es lo que tiene que ser para que sea un milagro, ¿verdad? Eso es muy importante porque nosotros fácilmente se dan cuenta que aquí no dijo nada que porque ya habían terminado la misión, porque no dice nada de lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Pero habría que ver eso también. Dentro de, ya apareció aquí que en 9 minutos se termina, pero ustedes se vuelven a conectar. ¿Qué manda? Buenas noches. ¿Quién es? Perdón, Betsy, buenas tardes. Buenas noches, casi ya. Yo soy el UIDGT 00215, Oscar. Perdón. Oscar. ¿Qué tal UIDGT 00215? Sí, ya se lo aprendieron, ¿verdad? Está bien. Ok, Oscar, sí, está bien. Entonces, la clase está grabada, Oscar. Si usted acaba de entrar, está grabada, se está grabando. Sí, gracias. Gracias. No, perdón, la interrupción no era porque estaba entrando. De hecho, no saludo al ingresar para no interrumpir. Pero antes de que continúe, y perdón la interrupción, justamente, bueno, cuando yo iba a opinar sobre su pregunta, sí había un problema de tema de inestabilidad en la red. Pero lo que quería aportar era que sí coincido con uno de los puntos que usted dijo. De hecho, no sabía el otro. Uno es de que para que se consideran esos como milagros, que al final nosotros tenemos que hacer la comparación, es que en efecto tienen que haber testigos. Y un testigo lo que hace es solo decir, digamos, si eso lo llevamos a un juzgado, quiero poner esa analogía, al testigo solo le van a decir que diga qué fue lo que vio. ¿Verdad? Si fue un accidente, él va a decir fue el carro rojo que se atravesó la persona, etcétera. Solo va a ser testigo. Entonces, y el otro que me llama la atención, que usted lo dijo que no es personal, pero en el trasfondo creo que hay un propósito. Y ahí coincido con los compañeros que dijeron que era para un tema de evangelización. Creo que hay una parte del evangelio donde dice que todo esto ocurre para que se den cuenta, ¿verdad? O para que todo nosotros pasa, nos demos cuenta para la gloria de Dios. Ese era mi aporte, perdón. Muy bien. ¿Qué le digo? ¿215 o cómo le llamo? Oscar. Oscar. Está bien, Oscar. Bueno, ¿se dan cuenta? Ustedes cuando vean esta tabla se van a dar cuenta de que no todos las narraciones tienen la misma importancia, sino que hay que distinguir entre milagros en general y milagros propiamente dicho. Estos son analizables según las leyes propias del relato. Entonces, vamos a ver generalizaciones. Pero, óiganme una cosa, óiganme. Cuando se corte la sesión ahorita, ustedes van a tener 5 minutos. Yo me voy a tardar 5 minutos en volverlos a conectar para que en esos 5 minutos lean la homilía. Perfecto. La leen, por favor. Y estamos en el contexto de esto, estamos en este contexto. Entonces, vean, las generalizaciones son de tipo por mano de los apóstoles. Se realizan muchas señales y prodigios en el pueblo. Después de este suceso, los otros enfermos de la isla acudieron y fueron curados. Estamos en el capítulo 2, 43, 5, 12 y 28, 9. No se nos da ningún detalle ni del nombre de las personas agraciadas ni de la enfermedad. Hay 7 afirmaciones de este género, de las que se puede decir muy poco, ya que el propio autor no dice nada. O sea, ya les dije, en Hechos hay muchos sucesos así, maravillosos, pero nosotros tenemos que entender cuál es el objetivo de ese hecho y no necesariamente entrarlo en el tema milagro. Entonces aquí, por ejemplo, ahí hay generalizaciones, ¿sí? Sí. Quedan entonces 6 casos que responden a la definición propuesta, o sea, la que yo les di.
que todas las precisiones que se le exigen a un relato, circunstancias, nombres de actores, efectos producidos, 4 curaciones, 2 resurrecciones repartidas entre Pedro y Pablo, 2 curaciones, 1 resurrección para cada uno, pero la resurrección realizada por Pablo en favor del adolescente del que se cayó, ¿verdad? Quizás haya sido considerada abusivamente como milagro, abusivamente. En efecto, el mismo Pablo comprueba que su alma estaba en él, o sea, no estaba muerto. Andaba de parranda. ¿Se fijan? Ya, o sea, no lo revivió porque no estaba muerto. El mismo, hay que aprender a leer el texto e irse dando cuenta de cómo va, ¿verdad? Porque no lo resucitó, no estaba muerto. Por eso siguió él, solo lo ayudó como ahí sí que a revivirlo, porque la resurrección es otro poquito más, ¿verdad? Pero como que no es, como que había perdido la conciencia del trancazo que se había dado. Entonces, él solo lo ayudó y siguió. Pablo siguió con su predicación hasta la madrugada, dice. O sea, bueno, lo cual puede decirse como que no está muerto. Por otra parte, en la medida en que el milagro tiene generalmente un efecto sobre la fe de testigos, este último episodio, a diferencia de la resurrección realizada por Pedro, no sería milagro, ya que tiene como efecto sobre todo consolar a sus huéspedes ya creyentes. O sea, los que se asustaron eran todos los que estaban ahí en la sinagoga, ¿verdad? Ya no necesitaban milagros para creer, pues. Ajá, muy bien. Pero se fijan, si uno no hace observación en esas cosas, pasan desapercibidas. Y hacemos decir al relato cosas que no. ¿Se fijan? Va. Sea lo que fuere, el número exacto de los relatos de milagro, la cuestión es saber lo que significan y lo que quiere decir su presencia en este libro, pero también su rareza en relación con el número de los milagros, o sea, 13, ¿verdad? En 2 casos, el de la curación del cojo de la puerta hermosa en el capítulo 3 y del paralítico Eneas en el capítulo 9, el milagro se realiza explícitamente en el nombre de Jesús. Y en el caso de la resurrección de Tabita, el efecto es que muchos creyeron en el Señor. O sea, hay 2 fórmulas diferentes. Una es en nombre de Jesús tal cosa y el otro es el efecto que producen, creen en el Señor. O sea, hay que fijarse en eso también. Así pues, estos episodios remiten a Jesús. Son realizados en su nombre. El que obra el milagro no es aquí más que un instrumento. Eso ya lo hemos dicho tantas veces. No es ni Pablo ni Pedro, sino es realmente el Espíritu del resucitado, el que realiza la obra. Esto nos pone en el camino de la intención del autor. Si el discípulo no está por encima de su maestro, puede ser y obrar como él. Fíjense qué cosa más bonita. Si el discípulo, digamos nosotros, no estamos por encima del maestro, ¿cómo podemos estar por encima del maestro? Pues sí, podemos, claro. Cuando nosotros queremos, que dijera yo, como tener un prestigio personal, que la gente nos admire, que eso se llama, ¿cómo se llama eso? Cuando uno Simonismo. No, Simonismo. No, se me olvidó la ahorita. Ego. No, pero es que uno tiene su... Ay, bueno, la fama. No, ya se me va a venir la palabra. Lo que pasa es que estoy ahí pendiente que ya se va a cortar. Por favor, leen en un segundito. Ahí está dicho en la homilía del Papa. Lean para mientras y yo en menos de 5 minutos entran al mismo link, por favor. Entonces, protagonismo es la palabra.